Bueno, muchas gracias, Ethel Barilka, por Ethel Barilka Katz o Ethel Katz Barilka, ¿cómo preferís? El problema de identidad ya para empezar, Gabriel. Yo uso oficialmente el Ethel Barilka. Barilka es mi apellido de casada. En Latinoamérica se acostumbra a usar los dos, entonces en términos latinoamericanos sería Ethel Katz de Barilka. Así formal, pero uso en la cédula de identidad israelí, he optado por el nombre Ethel Barilka. Cuando sacás un libro nuevo, como el libro que sacaste tú sobre el feminismo en femenino, entonces las entrevistas suelen ir por ese tema, y ahora me imagino que te deben estar volviendo loca con todo el tema de las series de Unorthodox y demás. Y si hubieses vivido o hubieses sido entrevistada hace 40 años quizás, te hubiesen vuelto loca con Gentle, ¿verdad? ¿Qué te pone nerviosa de todas estas entrevistas o de los enfoques que se tienen hacia la mujer ortodoxa? Mira, vamos a poner orden. De las series no voy a hablar porque no nos escucha nadie, solo vi el primer capítulo. Porque me pone nerviosa. Lo que me pone nerviosa en general en este tema, nerviosa no sé si es la palabra, pero aquello que subleva un poco es la mirada estereotipada, ¿sí? O sea, en general, uno de los fenómenos que me acontecen, que es súper interesante, es que la gente cuando se comunica conmigo, no habla conmigo, sino habla con el imaginario que tienen sobre lo que tiene que ser una mujer ortodoxa. Y al principio, sobre todo cuando son encuentros masivos, porque en el 1 a 1 es más fácil, cuesta un poco, y como digo yo, si alguien quiere que vaya a un seminario de 3 horas, le digo, bueno, 3 horas y media, porque la primera media hora se va nada más que en romper un poco esa mirada tan estereotípica que hace que la gente no pueda ni siquiera escuchar, sino que está viendo lo que quiere ver. Eso es uno de los elementos tal vez más difíciles para mí con este tema, más allá de temas más profundos que tienen que ver con los conocimientos. Pero el conocimiento uno lo puede adquirir. El prejuicio es mucho más difícil de romper. Y esa creo que es parte de la, no sé si de la lucha, pero sí del trabajo que siento que hay que hacer de manera permanente. ¿Y cuáles son los prejuicios más cotidianos con respecto a cuando hablamos de la mujer? Porque toda nuestra charla seguramente va a tener un problema, y es que no hay cuando hablas de judaísmo no hablas de una sola rama del judaísmo, y cuando hablas incluso de la ortodoxia no hablas de una rama, y todo es relativo y todo tienes que contextualizar, incluso las normas judías. Entonces, lamentablemente, en el tiempo que vamos a hablar no vas a poder todas las relativizaciones que se merece el tema. Pero ¿cuáles son los prejuicios más cotidianos cuando hablamos de la mujer en el judaísmo? Mira, yo creo que el tema básico es que tiene que ver con lo que acabas de decir, que no pasa solo por lo femenino, sino en términos judaicos general. O sea, hay una visión muy monolítica en general acerca de lo que es el judaísmo so-called religioso o so-called observante. Por eso yo le escapo muchísimo a esa clase de etiquetas y definiciones, ¿sí? Dentro de la mirada judía, que está más o menos comprometida con el campo halágico, por decirlo de una manera más amplia, hay miles de variables y miles de posibilidades, tanto si uno es mujer como si uno es hombre, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con cómo veo el judaísmo primero, y después con cómo veo a la mujer. Por eso creo que lo interesante de mi trabajo tiene que ver con que matamos 2 pájaros de un tiro. O sea, por un lado estamos hablando de la mujer, pero por el otro en realidad estamos diciendo, el judaísmo es una cosa vital, que cambia, que camina, que se adapta a los tiempos. Y si la pregunta de la mujer en el siglo XXI es una pregunta fundamental, es obvio que el judaísmo tiene que darle respuesta. Okay, eso así como el encuadre. En cuanto a los prejuicios, mira, el prejuicio más común, diría yo, es que la mujer
judía observante es sumisa, es pasiva, no toma decisiones, no puede salir de la casa, depende, ¿no? O sea, y un poco todas estas series que han estado de moda, no solo Unorthodox, Stiesel ha sido muy positiva, pero también ha trabajado sobre estereotipos, muestran un mundo de observancia muy particular que representa un sector súper específico, digamos, dentro del mundo de la observancia. En ese sentido, yo digo que flaco favor nos hicieron, porque un poco refuerzan el estereotipo, cuando la verdad es otra. Claro que hay mujeres sumisas también dentro del ámbito de las mujeres seculares. El tema de lo femenino es un tema muy complejo que tiene toda una trayectoria histórica y que recién en el siglo XX y XXI podemos empezar a hablar desde otro lugar. Entonces no pasa por a qué sector, ¿sí?, pertenezco. El prejuicio es como que la mujer observante no eligió la observancia, no sé cómo explicarlo. Falta ese elemento de respeto, de decir, ok, yo puedo ser una mujer en el siglo XXI y haber decidido un camino determinado que a lo mejor es diferente al que elegiste tú. Así como yo respeto el tuyo, tú respeta el mío. No pienses por eso ni que yo soy primitiva, ni porque voy con la cabeza cubierta, quiere decir que soy una retrógrada, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso hablaba yo también del estereotipo y del imaginario, porque más de una vez me ha pasado que gente me ha dicho, bueno, pero las mujeres religiosas usan peluca. Y entonces yo me tengo que parar y decir, pero ¿vos dónde me ves la peluca? ¿No? O sea, ¿de qué mujer religiosa estábamos hablando? Por un lado, y por el otro, ¿y si usan peluca qué? O sea, ¿problema de quién? ¿Sí? Esta necesidad que creo que también tiene que ver, ya que estamos hablando en español, con un entorno latinoamericano que también ha vivido un judaísmo muy particular, o sea, que ha conocido ramas del judaísmo muy particulares, y también tiene una visión sobre la mujer muy particular, o sea, para decirlo así delicadamente, ¿no? No lo digas delicadamente. ¿Qué tipo de judío se vio en Sudamérica y qué tipo de mujer se percibe en Sudamérica o en Latinoamérica, ¿verdad? Mira, yo creo que Latinoamérica en general, por su herencia tal vez española y por su herencia tal vez italiana, en general todavía hablamos de una cultura bastante machista, en la que la mujer, independientemente ahora de los judíos, si bien ha accedido a grandes lugares de poder y de conocimiento, y obviamente hay un avance fundamental, a nivel de la cultura popular aún hay una mirada muy del macho, ¿sí? Del macho que predomina, del macho que decide, del macho que gobierna, incluso los fenómenos de violencia de género, en los cuales no vamos a entrar ahora, pero que marcan, ¿sí?, la cultura latina a veces más que otras, no puede estar ausente en el ámbito de los judíos. Y por otro lado, el judaísmo observante que ha llegado a Latinoamérica ha sido también un judaísmo muy particular, o digamos los procesos que ha vivido el continente en ese sentido, sin ahora pretender hacer un análisis sociológico profundo, presentan también una mirada mayoritaria de un sector ortodoxo particular, o por decirlo de otra manera, lo que podríamos llamar la ortodoxia moderna, tiene poca representatividad en Latinoamérica. Y esa mirada ortodoxa moderna que nace, sobre todo en Estados Unidos, a través de la escuela del Rav Soloveitchik, los que más o menos entienden de esto, que digamos podrían identificarse con lo que es la Yeshiva University, y que tiene una gran presencia en Estados Unidos y en Israel, al continente latinoamericano prácticamente no llega. Entonces, el continente latinoamericano conoce como dos cosas, ¿no? O la ortodoxia súper extrema, digamos,
o el conservatorismo, incluso lindante en lo reformista. Tampoco es el conservadorismo israelí, por ejemplo, que es mucho más, yo diría, más apegado a los lineamientos halágicos que el conservadorismo latinoamericano. Todo eso junto hace también que se refuercen los estereotipos acerca de la mujer. Entonces está el mundo como liberal y el mundo como oscuro. Y yo digo, no hay ni oscuro ni liberal. Por eso yo trabajo mucho el tema de, trabajo con mujeres de todos los ámbitos judíos, porque creo que en ese sentido la mujer puede ser un puente. O sea, la mujer en ese sentido tiene más capacidad de puentear en el buen sentido estas diferencias y de dialogar. La mujer es un ser bastante más dialogal que el hombre y por lo tanto creo que puede aportar un elemento importante en la comunicación entre los sectores del judaísmo, así como creo que hoy puede aportar una mirada importante al pensamiento judaico de nuestra época, que antes no podía, pero ahora ya sí puede. Muy bien. Ethel, en tus entrevistas en general dividís, de alguna manera, todo el tiempo resaltás que es muy difícil decir una respuesta monocorde porque no existe, ¿verdad? Y por otro lado, te escucho que de alguna manera dividís, no sé si de esta forma que te lo voy a explicar ahora, quizás corregime, pero dividís entre lo que es el origen de una norma, el ritual de la norma, y la tercera etapa, que es lo que de verdad sucede en parte de la comunidad judía ortodoxa. Vuelvo a repetir, el origen de la norma, por ejemplo, cuando explicás por qué se utiliza peluca, explicás de dónde viene. Y después hay una manifestación, porque, por ejemplo, el tema de cobertura del cabello no es la misma norma en países árabes que en países de Ashkenaz. Y por otro lado, decís que, bueno, pero en el terreno ocurre algo que no es tan así, ¿verdad? En estos tres niveles, ¿qué ves que en los últimos años ha acelerado más rápido? O sea, ¿pensás que hay cada vez una diferencia más grande entre lo que dice el ritual y lo que de verdad ocurre en el terreno? No, no necesariamente. O sea, primero creo que es importante, es un tema complicado, pero es importante a lo mejor separar dos cosas, ¿no? O sea, hay una cosa que es la normatividad judía. La normatividad judía rige todo el espectro, digamos, de la vida judía, ¿sí? Desde aspectos rituales hasta aspectos culinarios, hasta lo que quieras. O sea, la mirada en ese sentido, la normatividad judía es una mirada amplia hacia la vida en general, tanto del individuo como de la comunidad, como de la nación, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la normatividad, por otro hablaste de ritual, que no necesariamente es lo mismo, o sea, hay elementos rituales que son pautados por la normatividad y hay elementos rituales que se van desarrollando a lo largo de los siglos a partir de la costumbre, que no es lo mismo, ¿sí? Sin embargo, la costumbre muchas veces tiene tanta fuerza como la ley o más, no solo en el judaísmo, sino en términos generales. Y por el otro tenemos el tema de, bueno, ¿qué pasa en la aplicación? ¿Sí? En la aplicación cotidiana. En la aplicación cotidiana yo no creo que haya una disparidad. Yo creo que la normatividad se mueve más de lo que la gente piensa que se mueve. ¿Sí? Te voy a dar dos ejemplos muy sencillos. Uno tiene que ver con el COVID y todo lo que estamos viviendo, ¿no? Ya ahora se aplacó un poco, pero hubo una gran discusión en todas las redes sociales y en todos los países de habla hispana y no de habla hispana y en Israel sobre el tema de la mikve, ¿sí? O sea, el tema del baño ritual. Las mujeres, después de su periodo de impureza ritual, no vamos a entrar en detalles, hacen su baño ritual y de esa manera, digamos, tanto el hombre como la mujer pueden volver a mantener relaciones íntimas. Aparecía el tema de si ir a la mikve es peligroso desde el punto de vista del contagio o no. ¿Okay?
que tal vez alguien que no sabe lo que es una mikve no lo pensó, pero ir a la mikve es como ir a cualquier lugar público, ¿no es cierto? O sea, así como el supermercado tiene que estar limpio, higiénico, etcétera, esterilizado, etcétera, la mikve lo mismo, más el hecho de que hay que sumergirse en el agua. Entonces, estaba la pregunta médica de si hay contagio o no a través del agua, cosa que los médicos mismos hasta el día de hoy todavía no han logrado responder. Y aquí entonces podemos encontrar respuestas, y así lo hubo, halágicas de diferentes tipos, desde rabinos que dijeron, hay que ir a la mikve, ¿ok? Hasta rabinos que dijeron, teniendo en cuenta las circunstancias, la mujer puede no ir al baño ritual, por supuesto, entonces no va a poder mantener relaciones íntimas. Por otro lado, ¿se puede o no se puede mantener relaciones íntimas en la época del coronavirus, cuando estamos en cuarentena? Acá hay una pregunta que es mucho más profunda. Pero al mismo tiempo liberaron ciertas restricciones, o sea, porque la mujer que no ha ido al baño ritual tiene otra clase de restricciones de contacto con su marido, ¿sí? No solo el coito, sino otras. Entonces, en ese sentido, hubo rabinos más, yo diría, no sé si liberales, pero más conectados con la realidad, ¿sí? De que no podemos pretender que una pareja que vive juntos, si bien no hacen el amor, tengan que estar separados durante 60 días, ¿ok? Eso te da una pauta muy actual de una discusión alágica, ¿sí? Muy concreta, que las mujeres que así quisieron pudieron encontrar respuesta en una o en otra versión. El tema es que en el judaísmo, y eso es lo que a la gente le cuesta mucho, no tenemos papa, no hay una sola respuesta. Por lo tanto, es muy importante saber qué línea y con quién consulto, ¿sí? Entonces, la normatividad avanza en ciertos sectores al par de la vida, ¿ok? El año pasado fue dado un fallo rabínico que permitió el trasplante de útero. Cuando el trasplante de útero es un fenómeno nuevo, médicamente hablando, ¿sí? Entonces, claro, hay sectores que tal vez te van a decir, no solo trasplante de útero no se puede trasplante de nada. Bueno, allá ellos. Cada uno tiene que saber, y esa es la parte difícil, pero también para mí la parte rica del judaísmo. Cada uno tiene que saber hacia qué visión de mundo se dirige, ¿sí? Y con quién consulta. Yo suelo decir que cuando uno tiene un problema cardíaco no consulta con el verdulero. Entonces, hay también dentro del área rabínica mucha oferta, algunos dicen que demasiada, y hay que saber entonces con quién se consulta y qué se consulta, porque no todos los rabinos son especialistas en todas las cosas. Le voy a hacer un pequeño ejercicio que quizás todo lo que hablamos ahora para una persona que visitó Israel y que vio mujeres en Israel ortodoxas, dice, bueno, muy lindo de lo que están hablando estos dos, pero yo quiero algo yo tengo una duda existencial, ¿está bien? Entonces, claro, entonces te voy a pedir que en cada respuesta, 2-3 minutos, intentemos ver de dónde viene esta norma que te voy a explicar ahora, o esta conducta. O sea, ¿qué dice o la ley o la costumbre? ¿Está bien? Y cómo fue cambiando esto específico ahora en la época moderna, ¿está bien? Tenemos este pequeño ejercicio, vamos a ver si funciona. Por ejemplo, la pregunta es, pero ¿la mujer judía está obligada a rezar? ¿Reza la mujer judía? Sí, la mujer judía reza. La mujer judía reza, otra vez, la manera en que la mujer judía reza y está pautada es diferente a la manera en la que reza el hombre, ¿sí? Hay en esto también diferentes divergencias, pero el Talmud lo deja muy claro, la mujer judía reza. Lo que no tiene obligación es de hacer el rezo. A ver, cuando nosotros decimos el rezo en realidad es lo que conocemos como las 18 bendiciones centrales de la Amidá y el Shema Israel. Podríamos tomar esos dos elementos, por hacerlo así muy breve.
muchas de las partes que aparecen en el rezo son agregados a ese corazón, ¿sí? Cuando la mujer reza, en general, su obligatoriedad tiene que ver con las partes estas fundamentales del rezo, ¿sí? Ese es número uno. Y número dos, está la discusión de cuántas veces se reza por día, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que en el judaísmo hay 3 rezos diarios. Sin embargo, históricamente, los 2 rezos, el de la mañana y de la tarde, eran rezos que los hombres debían de hacer en minyan, o sea, en quórum, mientras que el rezo de la noche podía, y se puede hasta hoy en día, hacerse de manera individual. Y eso tenía que ver con un tema de el peligro de salir a la calle durante la noche, ¿ok? Por lo tanto, la mujer no tiene desde el principio obligatoriedad de 3, algunos dicen que tiene obligatoriedad de 2, y algunos dicen que tiene obligatoriedad de un rezo diario, ¿ok? Hoy hay muchísimas mujeres que hacen los 2 rezos diarios, ¿ok? Ahora, aquí entran otros aspectos que a veces la gente confunde y tiene que ver con el concepto de que hay normas de la cual la mujer está exenta, ¿ok? ¿Y de qué normas la mujer está exenta? La mujer está exenta de normas que dependen del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas cosas que hay que hacer en un horario determinado y la mujer, por lo tanto, está exenta de hacerlos. Por ejemplo, colocarse los tefilim. ¿Okay? Los tefilim no se colocan a las 10 de la noche, los tefilim hay que colocárselos a la mañana. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque la mujer está exenta, pero no tiene prohibido hacer el acto, que son 2 visiones también diferentes. El rezo, sin embargo, y ahí está la confusión, y por eso es importante tu pregunta, hay algunos que dicen, no, pero si la mujer está exenta de cosas que tienen que ver con el tiempo, está exenta de rezar. No, porque el rezo de la mujer, dijimos recién, puede ser 1 vez o 2 veces por día, y el shaharit lo tiene que decir en determinado horario, sobre todo el Shema, y lo demás lo dirá cuando pueda. O sea, es obvio que no necesariamente va a ser lo primero que haga, va a depender también de quién es esa mujer. No es lo mismo la mujer soltera que la mujer casada con hijos, ¿sí? Y el caso de los tefilín para mí es el caso más claro de explicarlo. O sea, una madre que se tiene que levantar para amamantar al niño, eso es lo primero que va a hacer y no ponerse los tefilín. Entonces, tenemos que también ubicarnos en el contexto y no tiene que ver con si la mujer es más o si la mujer es menos, sino con una diferenciación de roles que dentro del judaísmo sigue aún existiendo. Hay quien le puede gustar y hay quien no, pero digamos, hay una definición de roles que es mucho más clara en el pensamiento tradicional que en el pensamiento posmoderno, sin duda. La mujer judía ortodoxa en general, sacando todas las diferenciaciones que ya varias veces reformamos, la imagen que tiene una persona que los ve de afuera es que es una mujer sumisa, que no trabaja, o que no tiene autoridad dentro de la familia. ¿De dónde viene y cómo es en el terreno, de verdad? ¿De dónde viene? No sé. Yo creo que viene de siglos, de preconceptos, de prejuicios, de malas interpretaciones. Hay temas que tienen que ver mucho con la transmisión, ¿sí? O sea, ¿quiénes fueron los transmisores de la norma a lo largo de los siglos? En general fueron hombres, ¿cierto? Y cómo la diferencia de mirada de esa transmisión resonó, diría yo, o hizo eco a lo largo de los siglos. ¿Y por qué ha prevalecido una mirada sobre la otra, cuando dentro de las propias fuentes alágicas tenemos también una mirada mucho más abierta? Que esto, por eso yo siempre digo que el tema no es el judaísmo, sino los judíos. O sea, el tema no es la norma, sino la aplicación de la norma. Lo podemos ver también en los tribunales, o sea, hay tribunales rabínicos mucho más condescendientes y hay tribunales rabínicos mucho más duros. Depende de las personas que lo están conformando. Sin embargo, nosotros ya tenemos testimonios de mujeres independientes,
tanto en la Mishnah como en el Talmud, no solo independientes intelectualmente, sino independientes económicamente, ¿sí? El Talmud plantea de manera muy clara, por ejemplo, a los oídos del siglo XXI es raro, pero por ejemplo la pregunta de si una mujer en la noche del Seder de Pesaj tiene que reclinarse o no, porque el reclinarse es un símbolo de libertad, ¿no es cierto? En nuestra tradición, y el Talmud contesta de manera muy clara, por si es una mujer importante, y una mujer importante, y Isha Shuvah es una mujer que es independiente, por supuesto que tiene que reclinarse. Y otros juristas posteriores al periodo del Talmud dicen claramente, en nuestra época todas las mujeres son importantes. Por lo tanto, todas deben reclinarse, o dicho de otra manera, todas son libres, ¿sí? Entonces, parte de lo que pasa es que hay una descontextualización de las fuentes. Entonces, yo puedo abrir el Talmud y citar lo que se me cante, como dicen en algunos países latinoamericanos, ¿no? Es un mar, hay de todo. O sea, si yo saco una frase y la saco de su contexto y la saco de la discusión talmúdica y no sé lo que vino antes y no sé lo que vino después, bueno, sí, puedo encontrarme con terribles barbaridades, como en cualquier texto, ¿sí? Entonces, esa es parte del tema y por eso yo insisto en que la mujer tiene que estudiar. Porque la única manera de poder salir, digamos, de esta estereotipación es también teniendo respuestas, ¿sí? Ahora, no solo que la mujer no es sumisa, sino que incluso dentro del mundo que algunos piensan que es el más cerrado, paradójicamente es al revés, es la mujer la que mantiene el hogar porque el hombre es el que está estudiando. Nos olvidamos a veces de eso, ¿no? O sea, son miles y cientos de miles de mujeres que están trabajando y manteniendo a los maridos y a los hijos, lo cual también en el siglo XXI implica a veces una reivindicación de derechos muy callada, pero que está. Y también hay un tema de quién toma las decisiones en el hogar. Entonces, está muy claro en ese sentido, incluso en los mundos más cerrados, que la arena del hogar es el territorio de la mujer. Entonces, en ese pensamiento tradicional, si nosotros lo miramos, era muy claro que el hombre afuera, la mujer adentro, digamos, no solo en el judaísmo, el hombre era el que salía a trabajar, la mujer era la que se quedaba en el hogar. Bueno, esa mirada aún sigue existiendo de otra manera, porque la mujer ya sale del hogar también en los círculos más cerrados, o hace trabajos desde el hogar, pero que la ponen en contacto con el mundo exterior de cualquier manera, como todo el tema de computación, por ejemplo, hoy en día. Y la toma de decisiones acerca de cómo manejar el hogar, en qué invertir, en qué gastar, qué hacer, qué no hacer, en muchos casos es de la mujer, en muchos otros es compartida, y bueno, y en muchos otros será el hombre, ¿no? Pero otra vez, también dentro de la sociedad liberal tenemos familias más igualitarias y familias menos igualitarias. Tenemos hombres y mujeres muy modernos que mantienen cuentas bancarias separadas porque consideran que eso es la manera de convivir bien. El judaísmo ve esto un poco diferente en el sentido de la responsabilidad común y conjunta por el hogar, ¿no? No sé si más o menos, Gabriel, con eso va quedando más claro, que son temas súper complicados. Dos preguntas más con respecto a estas pequeñas pildoritas. La primera tiene que ver con lo que la gente ve, que es la vestimenta, ¿verdad? Sí. Que se traduce en personas que utilizan peluca o personas que tienen que vestirse de forma tznuá, ya sea uso de faldas y demás. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, primero les voy a decir, hago propaganda, primero que lean el libro, porque los temas están tratados ahí, pero son temas complicados para explicar brevemente, pero primero a veces hay una confusión importante entre lo que es las normas del recato, lo que tú dijiste, la tzniut, y ciertas normas que tienen que ver con la diferenciación de géneros,
¿sí? O dicho en moderno, al judaísmo no le gusta lo unisex, ¿sí? Entonces, hay normas que son normas que tienen que ver con el recato y que es importante marcar que no son solo para la mujer, sino también para el hombre. Voy a darte un ejemplo. Mi hijo estudia en un colegio de hombres, un colegio religioso, y por supuesto no puede ir en musculosa. ¿Ok? O sea, tiene que ir con remera o playera, no sé cómo, ¿sí? De mangas cortas. Digamos que también hay normas que tienen que ver con el recato y la privacidad del cuerpo que son para el hombre y para la mujer. El uso exagerado de las normas del recato ya es otro tema y tiene que ver otra vez con diferenciación de sectores ideológicos dentro del ámbito del judaísmo. Si medir la falda o no medirla, si medir el largo de la manga o no medirla, tenemos de todo, desde aquellos que hacen eso, que es una barbaridad a mi gusto, hasta todo lo contrario. El recato se supone que es una actitud propia que la persona tiene que adoptar porque así lo considera, porque considera que su cuerpo no es un objeto público, sino que es un objeto de privacidad, por eso todos también nos vestimos. Ahora, a veces se confunde esto con otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, con el tema de la prohibición que aparece en la Torá, acerca de que el hombre no puede vestir ropas de mujer y la mujer no puede vestir ropas de hombre. El contexto que se presenta ahí no es un contexto explícito de recato, ¿ok? A lo largo de los siglos sí ha habido interpretaciones, es un contexto un poco difícil de explicar, pero tenía más que ver, incluso no dice ropa, sino que dice Lo ilvash ageber, o sea, simlat isha, no usará el hombre ropa o vestido de mujer, pero de la mujer no dice que no usará ropa, dice sheilot ishtamesh bekli, no usará instrumentos, y se refiere sobre todo a los instrumentos de guerra, o sea, la mujer no utilizará armadura, si tú quieres ponerlo de alguna manera, y eso está explicado también por los intérpretes, por los exegetas, que tiene que ver con el hecho de que la mujer no tiene que estar en el campo de batalla. ¿Y cuál es el riesgo de que una mujer esté acompañando al ejército? Y ahí entran las normas del recato, porque ¿quiénes son las mujeres que salían a acompañar a los ejércitos, etcétera, etcétera? O sea que hay que entender también en qué contexto esto aparece y cómo a lo largo de los siglos se hace utilización de estos conceptos. Algunos con intención muy clara de dominar. O sea, el hecho de que haya habido también dentro del judaísmo a veces interpretaciones que tendían a ser de mayor dominación sobre la mujer, es una realidad. No tenemos por qué avergonzarnos. ¿En qué sentido? En que el judaísmo, como cualquier otra cultura, ha tenido, y aún tiene en cierto sentido, una visión patriarcal, ¿sí? Que recién ahora se está de alguna manera, digamos, resquebrajando, así como se está resquebrajando en el mundo general. Entonces, no es una invención del judaísmo el tema del recato, ¿sí? Ya aparece también en algunas culturas previas, pero sí es una invención que el cuerpo le pertenece a uno, que el contacto de los seres humanos en la intimidad es un acto privado y no un acto público, como acontecía en ciertas culturas paganas. Entonces hay que entender también este concepto, ¿sí? El paganismo utiliza la sexualidad en un sentido público, en muchos casos, incluso hay ritos, ¿no es cierto? Hay ritos paganos que tienen que ver con sexualidad. El judaísmo trae la sexualidad a la comunicación humana y al seno del hogar, ¿okay? Dentro de un marco de compromiso entre esas dos personas. Por lo tanto, es una mirada totalmente diferente a la que puede tener el que lo ve otra vez desde afuera y de manera estereotípica, ¿sí?
Lo mismo con el tema de cubrirse la cabeza, que como ves yo me cubro la cabeza, sin embargo tengo algunos pelos afuera. Hay mujeres que se cubren la cabeza más, hay mujeres que se cubren la cabeza menos, hay quienes usan gorros, hay quienes usan pañuelos, hay quienes usan pelucas. Todo eso tiene que ver con modas y con pertenencias grupales. Así como la kippah negra quiere decir una cosa sociológicamente diferente a la kippah tejida blanca, o la kippah grande y la kippah chica, ¿no? Eso son diferenciaciones de carácter sociológico y no de carácter religioso. El tema de cubrirse la cabeza, que también muchos asocian con el recato, porque lo mezclan con el concepto de Sear y Shaerba, con el concepto de que el cabello puede ser seductor, por llamarlo de alguna manera. También están mezclando dos conceptos. Hay un concepto que tiene que ver, que aparece en la Torá, del cual se aprende el tema de cubrirse la cabeza, que es un episodio en que el sumo sacerdote despeina a una mujer y por lo tanto se entiende que la mujer tenía la cabeza cubierta. Incluso por eso hay quienes discuten si el tema de cubrirse la cabeza es una norma de la Torá o es una norma posterior dada por nuestros rabanim, ¿sí? Y si tú piensas en gran parte de la generación de nuestras abuelas, aunque tú eres más joven que yo, pero más o menos, para que tú ubiques, muchísimas mujeres observantes no se cubrían el cabello. Y no era una cosa vista como una transgresión. O sea que también hay como olas, ¿sí? Históricas que hacen que ciertas normas de golpe se cumplan más o se cumplan menos, o diferentes sectores van a poner énfasis en diferentes cosas, ¿sí? Con eso creo que alcanza por ahora. Si no hacemos una clase. Un líder, un maestro, que nosotros llamamos habitualmente en el mundo judío como un rabino, tiene la capacidad para poder enseñar y también la capacidad a veces para dirigir un acto religioso. La mujer judía, ¿qué puede hacer? O sea, puede ser, cuando hablamos, ¿puede ser las dos cosas en una mujer judía ortodoxa en general? Sí, no. O sea, vamos a hacer un pequeño ajuste a tu pregunta. ¿Se puede? Por supuesto. Para dirigir cualquier acto religioso o ritual, no hay que ser rabino, ¿ok? Sino que cualquier hombre mayor de 13 años puede hacerlo. Y ciertos actos puede también hacerlos la mujer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si un hombre puede conducir el rezo en la sinagoga, ¿verdad? Tiene que ser un hombre mayor de 13 años, no tiene que ser un rabino. En el mundo ortodoxo, en el mundo conservador, en el mundo reformista, aparece un poco más la figura de lo que yo llamo el rabino de púlpito, o sea, el rabino que dirige a la congregación en ese sentido. En el mundo ortodoxo el rabino no cumple esa función, sino que, por el contrario, normalmente está sentado y es otro el que conduce el rezo, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que la mujer no puede hacer, digamos, en el mundo ortodoxo, o todavía no puede hacer, que tienen que ver con el impedimento del quórum religioso de los 10 hombres, ¿sí? Pero hay otras cosas que puede hacer. Por ejemplo, la mujer puede hacer Brit Milá, ¿sí? La mujer puede ser Moel. Sin embargo, tenemos pocas mujeres Moalot, pero sí tuvimos mujeres Moalot a lo largo de la historia, sobre todo en la Edad Media. ¿Y cómo sabemos que la mujer puede ser Moel? Se aprende de Tzipora, la mujer de Moshe, que fue la primera que hizo Brit Milá a un hombre en la Torá, ¿sí? Una mujer puede ser Mesader Kiddushin. Mesader Kiddushin es la persona que lleva a cabo el ordenamiento de la ceremonia matrimonial, porque la ceremonia matrimonial en realidad está compuesta de una serie de bendiciones que en principio las tiene que decir el novio,
que a lo largo de la historia fueron reemplazadas por que las diga un rabino, que las digan los parientes del novio, o los parientes de la novia, pero lo que hace el Mesader Kiddushin lo puede hacer también una mujer, que es decir, ok, ahora le das de beber el vino, ahora el anillo, ahora se dice tal bendición, ok, y hay mujeres de hecho que lo hacen. Por supuesto, las mujeres pueden ser mashgichot kashrut, pueden ser supervisoras de kashrut. ¿Quién mejor que la mujer que lo hace todos los días en su casa, no? Entonces hay toda una serie de funciones, digamos, públicas que la mujer puede desarrollar, que a lo largo de los siglos lo ha desarrollado, que en los últimos siglos lo ha desarrollado menos y que hoy de alguna manera vuelven. Si te acuerdas, hace unos meses hubo incluso una demanda legal a la Knesset porque al Parlamento israelí, ¿sí? Porque en el concurso para decidir quién iba a ser el supervisor de kashrut de los comedores de la Knesset, no había incluido mujeres. Y se exigió que se incluyan porque las mujeres hoy desempeñan también ese rol. Hoy hay mujeres que son miembros de los consejos religiosos municipales, hay mujeres ortodoxas que han sido ordenadas rabinas en los últimos 4 o 5 años. O sea que hay desarrollos sumamente importantes en este área, a pesar de que otra vez de que el público todavía no se acostumbra y sigue teniendo esta mirada más cerrada que corresponde otra vez a ciertos sectores, pero no a todos los sectores de la ortodoxia. Yo sé que es difícil la pregunta que te voy a hacer ahora porque tendrías que especializarte quizás en los 3 temas, ¿verdad? Pero las 3 religiones monoteístas patriarcales, ¿cómo ves que estamos los judíos con respecto a el avance del feminismo dentro de esas mismas religiones patriarcales? ¿Te sentís que estamos retrasados con respecto a otros? Evidentemente no es todo el mismo aspecto, porque hay temas que quizás en algunos aspectos estamos mejor, en otros aspectos estamos peor. O sea, intuitivamente, ¿cómo lo ves? Yo creo que estamos muy parecidos. O sea, yo no tengo muchísimos contactos, pero he tenido contacto con algunas pensadoras feministas musulmanas y también católicas, con las que hemos compartido algunas mesas redondas y algunos estudios, y en muchas cosas nos parecemos. O sea, nos parecemos primero en una búsqueda de lo que sería lo que se llamó la primera ola del feminismo, ¿no? O sea, en una búsqueda de reivindicar y traer a la luz las figuras femeninas que aparecen en los textos sagrados, que eso lo ha hecho tanto el pensamiento católico como el islámico como el judío, y en eso nos parecemos mucho, ¿sí? Y en un segundo lugar, la reivindicación del rol de la mujer en los aspectos rituales, que lo ha hecho más el Islam y el judaísmo que el catolicismo, ¿sí? O sea, dentro del mundo dentro del cristianismo no hablamos de curas o de parroquias dirigidas por mujeres. Sí hablamos en el mundo evangélico de pastoras, ¿ok? Y en el Islam también ya hay líderes religiosos mujeres. Muy lento, también en el judaísmo es lento. En ese sentido yo creo que nosotros estamos muy bien, incluso te diría que estamos mejor que otras, porque una cosa que es importante marcar, también dentro del Islam hay algo así como la reforma islámica, digamos, ¿no? Entonces, yo no hablo ahora de eso. Así como en el judaísmo también hay la reforma y obviamente la mujer, en teoría, ese es tema para otra charla, puede ocupar y ocupa un lugar más preponderante, aunque déjame decirte que también hay muy pocas comunidades latinoamericanas realmente conducidas por rabinas mujeres. Y eso nos lleva de nuevo al principio de nuestra charla. Pero sí hay muchos puntos en común en la búsqueda
a partir de la normatividad judía, y en el caso del Islam a partir de la normatividad islámica, de una mayor inclusión de la mujer. El Islam y el judaísmo en ese sentido se parecen en cuanto que se rigen por normas, mucho más que el tema cristiano, que es un tema de dogma de fe, ¿sí? Entonces, en la dinámica islámica y la dinámica judía son más parecidas en eso, en una búsqueda de, a partir de la propia norma, ver cómo ampliamos, no cómo rompemos, y eso es importante marcarlo, no se trata de quebrar con la norma, sino que se trata de continuar con la norma, pero ampliar para tener la posibilidad de incluir a la mujer. Es una cuestión de sumar y no de o uno o lo otro. Te voy a hacer un ejemplo, una traducción de lo que acabas de decir, un ejemplo práctico. En el judaísmo tradicional, Najón, que el que decide dar el get, dar el divorcio, es el hombre. Pero se puede crear un montón de condiciones para que la mujer tenga la misma fuerza que el hombre a la hora del divorcio, por ejemplo. Sí, mira, el tema es complicado, no es que decide, sino que desde el punto de vista de la Torá le ha dado cierta prerrogativa, digamos, al hombre. Y a lo largo de los siglos, nuestros jajamim han tratado de disminuir, ¿sí?, esa fuerza que la Torá le da al hombre. Y esto es muy importante porque otra vez nosotros no vivimos de acuerdo a lo que dice la Torá negro sobre blanco, en nada, tampoco en esto. Y a lo largo de los siglos se ha ido como circunscribiendo el poder del hombre. Aún hoy el hombre tiene ciertas prerrogativas y esto también depende de cómo se aplique la ley y del tribunal que la aplique. Pero sí existen hoy muchísimas más limitaciones que hacen o que podrían hacer que el hombre no tuviera esta fuerza, digamos, unilateral, por un lado. Por otro lado, ya el judaísmo tradicional reconoce causales de divorcio para la mujer, ¿ok? Y otra vez, depende de quién es el tribunal, lo aplica o no lo aplica. Aparte de lo que el trabajo de la inclusión de la mujer hace, es permitir que las propias mujeres sepan que hay causales de divorcios y que por lo tanto los puedan reivindicar y los puedan pelear y los puedan pedir. En eso hay un cambio importante en las últimas decenas de años, ¿ok? Y en el caso de Israel en particular, también como el divorcio religioso es por jurisdicción del Estado, el tribunal rabínico tiene poder también de penalizar al transgresor. O sea, puede poner a una persona, a un hombre en la cárcel si no quiere dar el divorcio. ¿Okay? Son pocos los casos, pero acontece, y eso nos muestra cómo a lo largo de los siglos cada vez se trata de equiparar, digamos, el tema, y hay también hoy lo que se llaman contratos prenupciales, en donde se establecen ciertas pautas para evitar la situación de que la mujer quede en situación de lo que llaman en hebreo aginut, que la mujer quede de alguna manera anclada o atada a esa situación de desprivilegio, ¿sí? Entonces hay una serie de contratos que alágicamente se están utilizando. Lo difícil a veces es convencer a los jóvenes de que lo firmen, porque la gente normalmente se casa enamorada y no piensa en la posibilidad del divorcio, y es muy difícil ir a una pareja joven y decirle, miren, aparte de la ceremonia y del rabino y de todo, firmen por favor el contrato. Bueno, esa es una tarea que hay que dársela a los papás de los novios, porque prevenir la posibilidad de que una mujer quede anclada tiene que ver con la dignidad de la mujer, pero también tiene que ver con la dignidad del hombre. Eso tiene que ver con la dignidad de un hombre que entiende que su pareja es un ser humano y no un objeto que le pertenece. Entonces, no es que solo las mamás de las chicas se tienen que preocupar de esto, sino que todos juntos tenemos que tener una mirada, yo diría, de dignificación
de los seres humanos también dentro de nuestra propia ritualidad. Y hay caminos para hacerlo, y esa sería un poco la invitación. ¿Pensás que dentro de 100 años el hombre judío va a seguir rezando y bendiciendo por no haber sido creado mujer? Creo que hay algunos que sí y hay algunos que no. O sea, de hecho, hoy hay muchos hombres que ya no utilizan esa fórmula, aun si la fórmula aparece en los sidurim. Hablo otra vez dentro del mundo ortodoxo. Dentro del mundo conservador y reformista, creo que es mucho más fácil hacer el cambio de la textualidad, ¿no? Pero también dentro del mundo ortodoxo hoy hay muchos hombres que en lugar de vestir en la bendición de la mañana, la bendición de bendito eres tú que no me hiciste mujer, dicen bendito eres tú que me hiciste conforme a su voluntad, igual que lo dice la mujer. O sea que es muy probable que en diferentes sidurim a lo largo de los años, también eso, así como hoy hay más sidurim que incluyen la bendición por el Estado de Israel, que antes no había, y ahora cada vez se imprimen más sidurim que la tienen. Bueno, yo calculo que va a haber más sidurim que van a incluir esta versión. No quiere decir que no haya quienes sigan diciendo la otra, ¿sí? Eso yo creo que lo vamos a tener siempre. Entonces, hay todo un tema que no es para ahora, que es con quién tiene la autoridad y cuándo se puede o no se puede cambiar el nusaj, la versión de una bendición, ¿ok? Y en ese sentido hay grandes discusiones, pero también hay rabinos ortodoxos que ya han escrito y han fallado acerca de la posibilidad del cambio por escrito, ¿no? Que hay muchos hombres que lo hacen intuitivamente y porque así lo piensan, sin duda, pero lo importante sería cuando esto entre en el sidur, entre en el devocionario, así como hay muchas otras tefilot y cosas que la gente hace que no son parte todavía del devocionario, pero que podrían serlo en algún momento, ¿sí? Cuando nos conocimos hace muchos años, tú eras de la directora de la Escuela de Madrijim, y sí. yo era un madrij muy joven que recién empezaba mi carrera en educación no formal. Y no eras ortodoxa, ni mucho menos. Es más, creo que eras hasta pelirroja. Ahora también. Ok. Tengo cáncer Entonces, ahora. tu vida empezó antes de esta mujer feminista ortodoxa. ¿Qué todavía te queda de lo laico combatiente que te enerva en el mundo ortodoxo? Que te das cuenta que es de tu otra vida. Yo creo que no hay otra vida, Gabriel. Creo que, a ver, en mi caso por lo menos, no hay un antes y un después en el sentido de que vi la luz, ¿sabes? Y entonces hice un giro. Y yo creo que ese es un tema importante. O sea, yo soy la misma persona que soy. No soy pelirroja porque los años me han sacado canas, no por otra cosa, y he decidido no teñirme. Pero yo justamente creo que es al revés, o sea, creo que esa sublevación y esa rebeldía y esa búsqueda de justicia que me acompañó desde siempre, que tiene que ver con mi formación, con mi hogar, tiene mucho que ver con mi búsqueda de lo judío también, ¿ok? O sea, yo pienso que la Torá, en ese sentido, es un camino para la creación de un mundo mejor. O sea, no hay contradicción. O sea, las normas nos fueron dadas para, decimos en hibrit, bajai baem, para vivir en ellas, por un lado, pero por el otro porque hay una misión que tenemos que cumplir. Cada uno de nosotros desde su mirada la puede llamar desde otro lugar y de otra manera, pero la misión yo la llamo de traer la santidad al mundo en el sentido humano,
¿sí? O sea, ¿qué es traer la santidad al mundo? Es esto que hablábamos recién, es entender que los hombres tienen que vivir en dignidad, tienen que vivir en justicia, tienen que vivir en igualdad. O sea, no puede haber un mundo digno donde haya injusticia. Por lo tanto, no puede haber un mundo digno donde haya una minoría, ¿sí? Que sufre, ¿okay? O una parte que es excluida. O sea, no puede haber un mundo justo en el cual la mujer esté excluida. Para mí van de la mano. El tema del feminismo en ese sentido no es una cuestión de moda, digamos, es una cuestión de reivindicación de justicia social, tanto en términos generales como en términos de lo judaico. O sea, que la mujer esté incluida en el diálogo judío le aporta no solo a la mujer, le aporta al propio pueblo judío y por lo tanto le aporta al mundo. No es un déjenme entrar, ¿sí? Esto es de todos y estamos a nada de Shavuot, ¿no? Entonces, sí, es de todos. La Torá en ese sentido, grababa yo hoy a la mañana un mensajito, el Midrash dice que la Torá fue entregada en el desierto, que es tierra de nadie, para que nadie se la atribuya que le pertenece, ¿sí? La Torá está ahí para que quien quiere viene y la toma. Y en ese sentido yo no siento que mi vida tenga un antes y un después, porque creo que hay una coherencia absoluta en mi búsqueda de verdad, de justicia y sobre todo de equidad en el mundo, que la vi antes y la sigue habiendo ahora. Si me interesa el feminismo y el judaísmo, ¿dónde consigo tu libro? Ah, mi libro, bueno, si estás en España, en cualquier lado, pero fuera de España lo más fácil es Amazon o la Casa del Libro, porque el libro salió en España y entonces es lo más sencillo esos lugares para comprar online. En Argentina, en el Ateneo, en la librería El Ateneo de Buenos Aires y en la librería Vistal en Buenos Aires, pero a esta época de pandemia lo más fácil es que llegue Amazon a la casa, me parece. Así que... Ethel, muchísimas gracias por tu tiempo y por todos tus conocimientos ahora en esta entrevista y también en las clases que das a mujeres en tu página, que está Mujeres Judaísmo, ahí estamos. tal cual, está anotada acá abajo, así que el que quiera seguir estudiando en serio con respecto a este tema, entonces está invitado a venir a participar. Ethel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriel, un gusto.